Aclarar el ruido de la mente puede traer profunda serenidad y equilibrio a nuestras vidas. En este video descubriremos cómo podemos silenciar nuestras mentes y cómo este silencio transforma nuestras vidas. 1. Ruido del pensamiento. La mente, una voz interior que habla sin parar, un narrador que recorre las sombras del pasado y escribe escenarios del futuro. Empieza tan pronto como nos despertamos por la mañana. ¿Qué necesito hacer hoy? ¿Cometí un error al hablar ayer? ¿Qué pasa si las cosas salen mal? Este monólogo interior se integra en nuestras vidas con tanta habilidad que a menudo ni siquiera notamos su presencia. La voz de la mente no ahoga los sonidos del mundo exterior. Al contrario, aumenta el ruido interior y ahoga la realidad. Sin embargo, la vida fluye silenciosamente detrás de este ruido. Los pensamientos son productivos y dispersos por naturaleza. Formamos cientos de conexiones a partir de una sola chispa. Somos lanzados de un recuerdo a un miedo, de una expectativa a una rabia. Cuando la mente percibe peligro, activa la respuesta de lucha o huida. Pero las amenazas de la vida moderna no son físicas, sino sociales, psicológicas o emocionales. Por eso nuestras mentes están constantemente en alerta. Vivimos con la sensación de que algo falta, es inadecuado o está mal a cada instante. Por eso el silencio es aterrador, porque cuando la mente está vacía, todo lo que evitamos afrontar se hace visible. El ruido mental también parece formar parte de nuestra identidad. Gran parte de lo que decimos «soy» es en realidad producto de la mente que habla constantemente. Sin embargo, este yo no es un reflejo de nuestro verdadero yo. Es solo una historia que crea la mente. Y cuanto más creemos en esta historia, más ciegos nos volvemos al silencio. Percibimos el silencio como una amenaza y tememos perdernos en él. Sin embargo, en realidad, el silencio es la disolución de la mente y el surgimiento de nuestro verdadero yo. Silenciar la mente no es destruirla. Es poner distancia entre nosotros y ella. Los pensamientos van y vienen. Necesitamos observarlos, no reprimirlos. La conciencia observadora tiene una profundidad que trasciende el pensamiento. En esta profundidad hay paz, claridad y conciencia. Silenciar el ruido del pensamiento es escuchar el ritmo de la vida, el canto de los pájaros, el sonido del viento, la sonrisa de un amigo. Todo esto resuenan cuando la mente está en silencio. La vida no son solo nuestros pensamientos, es lo que existe silenciosamente entre ellos. Ahora, evaluemos este concepto desde la perspectiva del estoicismo. Para los estoicos, el ruido del pensamiento es el caos interior alimentado por los deseos y las evasiones. Epicteto dice: lo que nos perturba no son los acontecimientos en sí, sino el significado que les damos. La sabiduría estoica sugiere educar la mente, no silenciarla, percibir reacciones emocionales innecesarias y desarrollar una actitud acorde con el fluir de la naturaleza es la base de la práctica estoica. Ser consciente de los pensamientos, pero no rendirse a ellos. Esta es la maestría del estoico. Marco Aurelio sigue una línea similar. En sus meditaciones instó repetidamente a disciplinar la mente. Según él, no es el mundo exterior, sino nuestros juicios internos lo que perturba nuestra paz. Por eso dice, lo que perturba a una persona no es el acontecimiento, sino sus pensamientos al respecto. En lugar de suprimir el ruido del pensamiento, el enfoque estoico lo simplifica. Ver los acontecimientos tal como son y armonizar la mente con la naturaleza da origen al silencio. Este silencio es un estado mental que se mueve en armonía con el destino en lugar de luchar contra él.
En última instancia, el ruido de la mente puede silenciarse, estableciendo armonía con la naturaleza, distanciamiento de las pasiones y una relación purificada con los pensamientos, como enseñaban los estoicos. Y cuando esto sucede, la vida realmente comienza a mejorar silenciosamente, porque aunque el mundo exterior no cambie, el mundo interior que lo contempla se ha transformado. 2. El comienzo de la conciencia. Todo comienza en un instante. Sientes un vacío entre pensamientos intensos. Es como si hubiera un peso invisible dentro de ti mientras el mundo exterior sigue su curso. Corres, pero no sabes a dónde vas. Ríes, pero no es sincero. Hablas, pero el eco de las palabras te resulta ajeno. Es en este punto cuando empiezas a notar cómo el ruido mental se ha infiltrado en tu vida. Esta conciencia puede ser perturbadora porque te despierta de una falsa comodidad. Empiezas a ver con claridad por primera vez que tu mente dice algo a cada instante, arrastrándote hacia los arrepentimientos del pasado o las ansiedades del futuro. Este estado de visión es la semilla de la conciencia. El comienzo de la conciencia requiere la valentía de ver las cosas como son, en lugar del deseo de cambiarlas. Hay que ver la mente antes de silenciarla, porque para transformar algo, primero hay que confrontarlo. La conciencia no es escuchar la voz de tu mente, sino observarla como un observador externo. Mirar desde afuera, no desde adentro. Detenerse a pensar en tus pensamientos como propios. Poder decir que este pensamiento no es mío, es solo una voz que pasa por mi mente. Esta distinción es la primera luz del silencio. Los pensamientos siguen existiendo, pero ya no te gobiernan, porque has comenzado la transición a una conciencia que no solo piensa, sino que también sigue al pensador. Este proceso es doloroso, porque el techo de identidad que la mente ha construido durante años comienza a agrietarse. Tú que actúas por miedo al fracaso, te das cuenta de que en realidad eres alguien gobernado por tus miedos. Tú que te esfuerzas por obtener la aprobación de los demás, ves cuán profunda es tu necesidad de aprobación. Y más allá de todo esto, escuchas el silencio por primera vez. El silencio puede sentirse como vacío al principio, pero cuando te das cuenta de que en ese vacío no queda nada más que tú, esto no es vacío, sino libertad. Y la libertad es el comienzo de romper las cadenas de las que la mente te ha hecho prisionero. A la mente le encanta hablar, pero la conciencia te enseña a escuchar. No es el mundo exterior, sino el mundo interior. En silencio, el aleteo de un pájaro, la risa de un niño, el calor del sol adquieren una dimensión diferente, porque la atención ya no está dispersa. La conciencia es colectiva. Este estado de comunidad comienza a transformar tu relación con la vida. Lo que antes te provocaba ya no te conmociona, porque en lugar de reaccionar, observas. Tomas conciencia de tus emociones, pero no te pierdes en ellas. Este es el primer período en el que la mente no se silencia, sino que habla con más suavidad. Ya no eres su esclavo, sino que progresas hacia ser su amigo. Aquí es donde entra en juego el estoicismo. Los estoicos ven la conciencia como la piedra angular de la vida. Según ellos, una persona se moldea no solo por las condiciones externas, sino también por sus propias reacciones internas. Una de las enseñanzas más fundamentales de Epicteto es: lo que controlamos son nuestros pensamientos y reacciones. Todo lo demás está fuera de nosotros. El comienzo de la conciencia es ser capaz de hacer esta distinción. Un evento no te perturba. Es el significado que le das lo que te perturba. Una palabra no te molesta, sino que te la tomes como algo personal.
Comenzar a vivir con esta conciencia significa empezar a estar en armonía con la perspectiva estoica. Marco Aurelio habla con frecuencia de disciplina mental en sus diarios. Para él, la conciencia consiste en armonizar la mente, que es parte de la naturaleza, con el ritmo de la naturaleza, no para suprimirla, sino para controlarla, no para silenciarla, sino para regularla. Cuando la mente se deja llevar por el ruido interior, debilita a la persona, pero cuando se deja llevar por la conciencia, le da fuerza. Por eso, la sabiduría estoica ve la mente no como un enemigo, sino como un compañero que debe ser disciplinado. En la primera luz de la conciencia, la mente estoica susurra: lo que importa no es lo que eres, sino cómo piensas. Y por eso, silenciar la mente no es silencio, sino un estado de conciencia. Como decían los estoicos, quizá no podamos cambiar el mundo exterior, pero sí podemos elegir cómo respondemos a él. Este poder de elección es la conciencia misma. Y cuando esa conciencia comienza, la vida empieza a cambiar de manera silenciosa pero segura. 3. Regresar al presente. El juego favorito de la mente es sacarte del presente. Nunca se detiene ni un instante. O vaga por el pasado o construye el futuro. ¿Qué dijiste ayer? ¿Quién te hizo qué? ¿Dónde te equivocaste? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué harás si las cosas salen mal? O al menos, ¿qué planearás para una vida mejor? De esta manera, la mente siempre te mantiene alejado del momento presente. Porque el presente es demasiado real para que la mente lo controle. No hay pasado ni futuro en el presente, solo estás tú. La mente se perturba con esta pura existencia porque solo se alimenta de historias, delirios y definiciones. Pero la vida solo se vive en el presente. Regresar al presente es, por lo tanto, una acción radical. Es un despertar. Regresar al presente es poder decir basta a todos los juegos de la mente. Es detenerse un momento y mirar a tu alrededor. Es sentir tus manos, notar tu respiración, ver la habitación en la que te encuentras, ni las sombras del pasado, ni los fantasmas del futuro. Solo tú y ese momento, un estado de conciencia tan simple, tan puro. Pero esta simplicidad conlleva una claridad a la que la mente no está acostumbrada. Percibir el ahora es encontrar claridad en medio de todo el caos. Y una vez que una persona siente verdaderamente el ahora, se da cuenta de lo enriquecedor que es vivir en ese momento. Porque la verdadera satisfacción está en el ahora. Ningún plan de futuro que la mente construya puede superar la paz del ahora. La mente quiere corregir el pasado, quiere controlar el futuro, pero ambos son ilusiones. El pasado es el pasado. No es posible volver a él. El futuro aún no ha llegado. Solo podemos conjeturarlo, pero el ahora está aquí mismo, en nuestras manos. El único momento real. Silenciar la mente significa dejar de lado las acusaciones del pasado y las ansiedades del futuro. Encontramos silencio en el ahora, porque el pasado habla, el futuro grita, pero el ahora es silencioso. Es silencioso. Y en ese silencio reside la esencia del ser. La corrección de la vida no ocurre con la llegada de otro tiempo, sino cuando comienza a existir en el ahora. Piensa en el momento que experimenta un niño mientras juega. Ese niño no piensa en el pasado, no se preocupa por el futuro. Está en el juego, está en un estado de plenitud, un estado de flujo. Regresar a la hora es retomar esa conciencia infantil. Es ir más allá de las identidades, roles y responsabilidades creadas por la mente. Por supuesto, el pasado nos moldea con nuestros recuerdos y el futuro nos dirige con nuestras metas. Pero no podemos vivir estancados en el pasado ni encontrar paz centrándonos en el futuro, porque la vida solo fluye en el ahora.
Quien regresa a la hora se da cuenta de que la vida en realidad no se va a ninguna parte, siempre ha estado aquí. Somos nosotros los que estamos perdidos. La vida nunca se ha perdido. Ahora consideremos esta comprensión desde la perspectiva del estoicismo. Para los estoicos, el ahora es el período de tiempo más preciado. Marco Aurelio dice, el pasado y el futuro no pueden afectarte. Como uno ya no existe, el otro aún no ha llegado. Por lo tanto, solo el presente está en tus manos. Esta enseñanza resume la visión estoica del tiempo. El sabio estoico se centra en los deberes del ahora, no en los arrepentimientos del pasado ni en las incertidumbres del futuro, porque solo ahora se puede vivir virtuosamente. Una decisión solo se puede tomar ahora. Virtudes estoicas como el coraje, la paciencia, la justicia y la sabiduría solo se pueden practicar en el presente, no en periodos de tiempo abstractos. Epicteto también advierte constantemente a sus estudiantes: no te preocupes, concéntrate en lo que puedes hacer ahora mismo. Para él, el área de control de una persona son solo sus propios pensamientos y acciones, y esto solo es posible en el presente. Los errores del pasado son entrenamiento para el estoico, mientras que los resultados futuros son una entrega a la naturaleza. Por eso en la práctica estoica, la mente está constantemente llamada al presente. La pregunta ¿qué puedo hacer aquí? Es la brújula fundamental. Una mente que puede permanecer en el presente está en armonía con la naturaleza. Y esta armonía trae la profunda calma espiritual que los estoicos llaman eudaimonía. La manera de silenciar la mente es llamarla al presente. Porque la voz del pasado le habla a la mente, la voz del futuro con esperanza o miedo, pero el presente no tiene voz, simplemente existe. Como dicen los estoicos, solo podemos dominar el presente, y si logramos hacerlo, la mente se silenciará gradualmente, y la vida comenzará a mejorar silenciosamente. 4. Aprender a observar. La mente suele funcionar en piloto automático. Los pensamientos fluyen, las emociones surgen, las reacciones surgen, pero todo este movimiento interno se experimenta casi desapercibido. Las personas a menudo creen estar pensando, pero en realidad sus pensamientos las están pensando. Creen estar enojadas, tristes, preocupadas, pero desconocen cómo se forman estos sentimientos ni en qué patrones de pensamiento se arraigan. El primer paso para salir de este caos es aprender a observar, comenzar a observarse a sí mismo, comenzar a observar los pensamientos que pasan por uno, las emociones que surgen, los patrones de comportamiento repetitivos, como observarías a un extraño. Este es un despertar contra la automatización mental. Observar no es intentar controlar, tampoco es intentar cambiar. Observar es simplemente observar, ver lo que sucede sin juzgar ni intervenir, percibir que ha surgido un pensamiento, percibir cómo una emoción se corresponde con el cuerpo, comprender qué creencia alimenta una reacción. Este estado de conciencia representa un umbral crítico en el aquietamiento de la mente, porque empiezas a ver lo que observas, ya no como parte de ti, sino como un fenómeno independiente. Los pensamientos ya no son tu identidad, son como nubes, pasajeras. En lugar de ahogarte en tus emociones, aprendes a flotar en su superficie. Silenciar tu mente es posible no combatiéndola, sino aprendiendo a observarla, porque la mente es más ruidosa cuando no la percibes. Cuando no te das cuenta de que la controla, se cree que su voz es la tuya. Pero cuando empiezas a seguirla, surge la brecha entre el yo interior y la mente. Esta brecha es el espacio de la libertad.
Las reacciones automáticas se sustituyen por decisiones conscientes. Cuando alguien te trata mal, en lugar de defenderte, automáticamente empiezas a observar el pensamiento que pasa por tu mente. Ahora mismo siento el deseo de defenderme. ¿Debería ceder ante este pensamiento o puedo simplemente observar? Incluso poder plantear esta pregunta demuestra que ha surgido la conciencia de la mente. A medida que aumenta el poder de observación, disminuye el control de la mente. Y esta disminución trae consigo el silencio. El silencio es la semilla de la paz. A medida que se desarrolla la capacidad de observación, la persona se vuelve más compasiva consigo misma, porque ahora, en lugar de enojarse por sus errores, comienza a observar por qué los comete. En lugar de dejarse llevar por sus sentimientos, intenta comprender cómo se moldean. De esta manera, el mundo interior se vuelve menos complejo, menos conflictivo. La vida aún puede ser desafiante desde afuera. Las personas no cambian, los eventos continúan desarrollándose. Pero ya no eres un barco a la deriva en la tormenta de tu mente, sino un marinero que observa esa tormenta. Esta observación te devuelve a tu centro. El silencio se convierte en el resultado de tu postura interior, no de las condiciones externas. Cuando evaluamos este enfoque en términos del estoicismo, la observación es una de las prácticas más fundamentales de la disciplina estoica. Los estoicos dicen que la manera de que una persona viva de acuerdo con su naturaleza es tomar la razón como guía. Y la guía de la razón solo es posible con la conciencia. Marco Aurelio resume la profundidad de la observación estoica diciendo: observa atentamente los movimientos de tu propia mente, pues es tu verdadera esencia. Para el estoico, la observación interna es un medio para conocerse a uno mismo y vivir en armonía con la naturaleza. Las emociones surgen, pero se observan. La ira surge, pero la razón la sopesa. Los miedos aparecen, pero se resuelven con base en la verdad. Epicteto, por otro lado, nos recuerda que no reaccionamos a los acontecimientos, sino a nuestros juicios ante ellos. Esta enseñanza se basa en el poder de la observación. El acontecimiento sucede, lo observas. Entonces surge una reacción interior. Es entonces cuando comienza la observación. En lugar de poner en práctica esta reacción de inmediato, el estoico observa su desarrollo. La pregunta, ¿cuál es la fuente de este sentimiento? Es el reflejo de la mente estoica. Entonces, la persona se convierte en un observador que comprende sus sentimientos, no en un esclavo de ellos. Esto abre la puerta a la verdadera libertad, porque solo quien observa puede transformarse. Aprender a observar es abrir la puerta al silencio mental. Cuando la mente comienza a ser observada con atención, se encoge, su hechizo se rompe. En lugar del caos interior, surge una apertura. Y como muestra el estoicismo, en esta apertura, el hombre se encuentra con su naturaleza, el orden del universo y la verdadera paz. La mente se aquieta. La vida comienza a mejorar silenciosamente. 5. Creando espacio para el silencio. La vida moderna ha establecido un sistema que mantiene la mente humana constantemente ocupada. Notificaciones, responsabilidades, roles sociales, expectativas y hábitos. Todos ellos mantienen la mente siempre ocupada. El silencio, por otro lado, parece una amenaza directa para este sistema, ya que en el silencio se producen confrontaciones. Cuando una persona guarda silencio, escucha el ruido interior. Por eso la mayoría de la gente habla, actúa, hace planes, mira pantallas y se refugia en sus pensamientos. Cuanto más lleno está el mundo exterior, más escapamos del vacío interior. Pero la verdadera paz no nace de la huida, sino del silencio. Y el silencio no se encuentra por casualidad.
Es necesario crearle espacio conscientemente. Crear espacio para el silencio no se limita al silencio físico. La verdadera cuestión es crear espacio para el silencio interior. Se trata de conectar con los pensamientos, permitir que las emociones surjan y fluyan, y simplemente existir sin intentar resolver nada. Esto no es inacción, sino, al contrario, la conciencia más profunda. Porque cuando no hablas, no buscas soluciones y simplemente te detienes, empiezas a ver cómo te dirige tu mente, en qué miedos vives, a qué te aferras. Y este estado de observación empieza a liberar la mente, como flotar en aguas profundas. Cuando dejas de moverte, el agua te lleva. Dar espacio al silencio es confiar en la vida. Es renunciar a la intervención, entregarse a la corriente, renunciar al deseo de controlar las cosas por la fuerza. El silencio también es el puente entre la mente y el corazón. Cuando la mente habla, el corazón calla. Cuando el corazón habla, la mente calla. Así que dar espacio al silencio es volver a escuchar la voz del corazón. Esta voz porta una sabiduría que viene de dentro, no de fuera. Cuando una persona busca guía en el mundo exterior, a menudo cae en la confusión. Pero cuando se vuelve hacia adentro, cuando espera en silencio, recuerda cosas que ya sabe. Hay recuerdo en el silencio. Recuerdas quién eres, qué es valioso, qué son cargas innecesarias. Este recuerdo silencia la mente, porque ya no hay necesidad de decir, demostrar ni explicar. La mente calla, el corazón habla. Hacer espacio para... El silencio no es solo una acción interior, sino también una elección consciente de la vida diaria. Pasar unos minutos por la mañana sin hacer nada, aislarse de la multitud durante el día, estar en silencio por las noches. Estos momentos son como una desintoxicación interna. Limpian la contaminación del mundo exterior. Te reconectas con tu verdadera esencia interior. Con el tiempo, estos momentos de silencio se expanden. De repente, te das cuenta de que, por muy ruidoso que sea el mundo exterior, una sensación de calma permanece constante en tu interior. Esto no es solo un estado que se adquiere con la práctica, es una forma de vida. Quien hace espacio para el silencio, sin darse cuenta, hace espacio para sí mismo, para los demás y para el universo. Juzga menos, habla menos y escucha más. Aprende a escuchar. Y esta escucha es sanadora. Visto desde la perspectiva del estoicismo, el silencio no es solo silencio, sino un signo de sabiduría. Los estoicos argumentan que una persona debe tener control sobre sí misma, no sobre el mundo exterior. Las siguientes palabras de Epicteto transmiten la esencia de crear espacio para el silencio. Los acontecimientos externos no te molestan, sino tu interpretación. Es posible escapar de este estado de interpretación mediante el silencio interior. Un estoico no habla ni reacciona precipitadamente ante los acontecimientos. Primero, guarda silencio, observa y escucha su mente. Este silencio consciente impide los pensamientos y permite observarlos. Cuando la mente está en silencio, lo que concuerda con el orden natural se hace más visible. En las meditaciones de Marco Aurelio, abrir espacio para el silencio interior también se presenta como una forma de vivir en armonía con la propia naturaleza. A menudo habla de retraerse en uno mismo, de reencontrarse con el alma y de permanecer en un centro alejado del ruido externo. Según él, la verdadera paz reside en ese castillo silencioso que uno construye en su mundo interior. Este castillo silencioso es un campo de conciencia donde se puede observar cada movimiento de la mente, pero no se es su esclavo. Un estoico no intenta cambiar los acontecimientos, observa en silencio cómo se enfrenta a ellos.
Esta observación silencia la mente, calma el corazón y guía a la persona a actuar en armonía con la naturaleza. Abrir espacio al silencio es ir más allá del ruido mental, escuchar la voz del corazón y abrir las puertas a la vida en armonía con la naturaleza. El silencio no es un vacío que se deba evitar, sino un estado de plenitud que se debe anhelar. Y la sabiduría estoica ve este silencio como una disciplina interior y una armonía universal. Cuando la mente está en silencio, la vida retorna al camino que ya conoce, mejora en silencio, sana en silencio. 6. El poder de la meditación. La mente es naturalmente habladora, piensa, comenta, planea, se arrepiente y se preocupa constantemente. Construye el futuro mientras analiza el pasado, pero nunca puede conectar plenamente con el presente. Este ruido mental eclipsa la paz interior. La meditación es una de las maneras más antiguas y efectivas de superar este ruido sin luchar contra él y devolver la mente a su estado natural. Para quien busca el silencio, la meditación no es solo una técnica, sino una forma de ser. Porque la meditación no se realiza para detener la mente, sino para observar sus movimientos. Y cuando llega la consciencia, la mente se calma por sí sola, e incluso se silencia en algún momento. El poder de la meditación reside en dirigir la atención del exterior al interior. En ese momento cierras los ojos, pero tu mundo interior se abre. Te concentras en tu respiración y percibes lo que sucede en tu cuerpo. Los pensamientos llegan, pero ya no los retienes, simplemente los observas, los dejas pasar como una nube. Esta posición de observador no consiste en controlar la mente, sino en ir más allá de ella. Cuanto más intentas silenciar la mente, más habla. Pero cuando empiezas a observarla, tu atención se convierte en testigo y la mente se silencia donde no recibe atención. Aquí reside el poder de la meditación. No luchar, sino rendirse. No reprimir, pero no comprender. No dirigir, sino simplemente ser. La meditación no es un descanso, sino un espacio para centrarse en el ajetreo de la vida diaria. Con la meditación, una persona no solo se calma, sino que también se acerca a sí misma. Empieza a ver lo que sucede en su interior, qué pensamientos giran constantemente, qué emociones se desencadenan constantemente, qué miedos guían sus decisiones. Esta comprensión da lugar a la conciencia, y el cambio no es posible sin conciencia. Con la meditación, una persona se convierte en amiga de su mente, no en su dueña. No intenta silenciarla, simplemente escucha lo que dice, y con el tiempo la voz de la mente disminuye, la voz del silencio aumenta. Es en este silencio donde el fluir de la vida misma comienza a escucharse. Las respuestas vienen de dentro, no de fuera. Puedes tener mayor claridad en los momentos de toma de decisiones. Las reacciones emocionales disminuyen y la vida comienza a adquirir un significado más profundo. Uno de los aspectos más poderosos de la meditación es que te enseña a vivir la vida sin interrupciones. La mente generalmente compara cada momento con otro o intenta trasladarlo a otro, pero la meditación nos enseña a anclarnos en el ahora. Concentrarse en la respiración permite permanecer solo en el momento presente. Esta práctica también muestra su efecto en el mundo exterior. Escuchar atentamente durante una conversación, ser consciente de los pasos al caminar, sentir cada bocado al comer. Este estado de conciencia saca la vida de un flujo superficial y la convierte en un encuentro profundo. Y gracias a este encuentro, la mente se calma gradualmente. La vida comienza a mejorar silenciosamente. Desde la perspectiva del estoicismo, la meditación
aunque no es un término utilizado directamente, está filosóficamente en el centro mismo de las prácticas estoicas. La obra de Marco Aurelio, titulada Meditaciones, es un ejemplo de esta práctica de observación silenciosa e introvertida. Realizaba una especie de meditación interna, haciéndose preguntas a diario, evaluando los acontecimientos que experimentaba y cuestionándose si vivía en armonía con la naturaleza y la razón universal. Para los estoicos, estas prácticas servían para disciplinar la mente y liberarse de la esclavitud de las pasiones. Cuando la mente está en silencio, se aclara. Surgen decisiones virtuosas en lugar de pasiones. En las enseñanzas de Epicteto, es esencial no identificarse con el pensamiento, observar la mente y centrarse únicamente en lo que se puede controlar. Esta comprensión constituye la base de la meditación. Las emociones y los pensamientos surgen, pero el estoico no se aferra a ellos. Los observa, comprende su naturaleza y luego los deja ir. Al igual que en una práctica de meditación, además, en el estoicismo, los ejercicios mentales matutinos y vespertinos, autoexamen, preparación para los acontecimientos del día o retorno, son formas de alcanzar el silencio interior. Gracias a estas prácticas, la persona se libera del caos mental y aprende a vivir con sencillez, en armonía con la naturaleza. La meditación no es solo un método que calma la mente, sino también una poderosa herramienta que permite a la persona reencontrarse consigo misma. La sabiduría estoica, por otro lado, convierte este retorno en una disciplina filosófica. Ambas conducen a la persona al silencio interior, y en ese silencio, la vida, inesperada y silenciosamente, comienza a mejorar. 7. El silencio tras las emociones. Las emociones son la parte más interna y vívida del ser humano. Alegría, ira, miedo, celos, tristeza. Cada una surge y desaparece como una ola dentro de nosotros. Sin embargo, la mayoría de las veces, nos identificamos tanto con estas olas que nos sentimos ahogados en la tormenta del momento. La mente se apropia de inmediato de estas emociones, inventa historias sobre ellas e intenta justificarlas. En estos casos, la mente pierde su silencio. Los pensamientos que la sustentan entran en juego. La carga del pasado y el miedo al futuro se suman a las emociones, incrementando el ruido interno. De hecho, toda emoción es vacía, son solo energías pasajeras. Pero cuando nos aferramos a ellas, cuando las vemos como parte de nuestra identidad, la mente empieza a hablar y el silencio desaparece. Las emociones no se resuelven cuando se reprimen, sino cuando se observan. Ignorarlas, huir de ellas o reprimirlas las fortalece. Sin embargo, si se observa con atención cada emoción, revela su propia sabiduría. Permanecer con el miedo en lugar de huir, abrirle espacio a la tristeza cuando la sientes, percibir la vibración de la ira en tu cuerpo. Todo esto involucra la atención, no la mente. Y cuando la atención se encuentra con la esencia de la emoción, comienza el silencio. Porque ya no luchas contra la emoción, simplemente te conviertes en testigo. Ser testigo es una conciencia libre de interpretaciones mentales. Esta conciencia es silenciosa por naturaleza. El silencio bajo las emociones es como un océano profundo bajo la tormenta superficial. No importa cuán grande sea la ira que sientas, hay una herida, una expectativa o una pérdida detrás de ella. Cuando comprendes esta esencia, tu mente no tiene por qué arrastrarte, simplemente permaneces. Permanecer es permitir que la emoción exista sin generar reacciones mentales. La ira entonces da lugar a la tristeza. La tristeza da lugar a la aceptación. La aceptación da lugar al silencio. Este viaje silencia la mente.
Porque ahora la mente ya no está al mando, sino la conciencia. La conciencia está en silencio. Cuando se silencia la voz de la mente, que interpreta constantemente, se escucha la voz esencial del ser, y esa voz a menudo es silencio. La paz con las emociones trae silencio. Luchar contra ellas hace que la mente hable más. Cuando aprendemos a observar una emoción sin reprimirla, pero sin aferrarnos a ella, se crea un espacio en expansión dentro de nosotros. Este espacio es el espacio del silencio. Allí no hay juicio, solo existe el estado de ver las cosas como son. Este estado lleva a la persona a la paz interior. Cuando se mantiene la calma interior incluso en el caótico fluir de la vida, incluso si el mundo exterior no cambia, el mundo interior comienza a mejorar. La cura del silencio reside aquí. Silenciar la mente abriendo espacio a las emociones y comprender la esencia de las emociones silenciando la mente. El estoicismo no es una guerra contra las emociones, sino la disciplina de establecer una sana distancia de ellas. Los filósofos estoicos, en particular, distinguen entre pathos, emociones excesivas y destructivas, y apatheia, el estado de ser dueño de las emociones. Para ellos, las emociones son naturales. Sin embargo, el problema comienza cuando las moldeamos con nuestros juicios. Por ejemplo, Epicteto dice: lo que te enoja no es el evento en sí, sino el significado que le das. Esta comprensión es la forma estoica de descubrir el silencio que subyace a las emociones. Un estoico percibe la emoción que surge, pero no se identifica con ella. La observa, comprende su naturaleza y la separa de sus juicios. Esta práctica resulta en silencio interior, porque la emoción se ha resuelto sin convertirse en confusión mental. Marco Aurelio analiza con frecuencia sus emociones en su diario y recuerda su naturaleza. Esta es una especie de meditación filosófica. Para un estoico lo importante es poder responder de acuerdo con la virtud. No se trata de permanecer en emociones como la ira, los celos o el miedo, se trata de desarrollar una actitud virtuosa al observarlas. Este estado de observación es la puerta al silencio que subyace a las emociones, porque la verdadera libertad no solo consiste en dominar las condiciones externas, sino también nuestras reacciones internas. El silencio que subyace a las emociones es una profundidad que solo se puede alcanzar mediante la conciencia sin juicios. El estoicismo transforma esta conciencia en una forma de vida. Meditación, atención plena, autoobservación. Todos los caminos convergen en un punto: silenciar la mente, comprender las emociones y afrontar la vida con profundo silencio. Porque donde la mente está en silencio, las emociones se resuelven con calma. Y es entonces cuando la vida empieza a mejorar en silencio. 8. El arte de la simplificación. El hombre moderno vive con una mente constantemente dirigida hacia más. Más objetos, más información, más éxito, más atención. A medida que la mente oscila entre estas interminables costumbres, el silencio interior desaparece gradualmente. Sin embargo, la simplicidad no es una disminución, sino un retorno. Es el deseo de acercarse a la esencia de lo existente. Simplificar no es solo reducir objetos físicos, es también reconocer y dejar atrás el caos mental, las cargas emocionales, las obligaciones sociales y los deseos artificiales. Porque para ordenar la vida, la mente primero debe simplificar. Cuando la mente está en silencio, la vida también pierde su caos. Los ruidos invisibles son el resultado de los excesos en nuestro interior. Estos excesos encubren el silencio. Y el silencio es el único lugar donde descansa el alma. El primer paso para simplificar es preguntar honestamente:
¿Qué necesitas realmente? Esta pregunta a menudo genera incomodidad porque nos hace cuestionar nuestros hábitos, adicciones y máscaras sociales. Cada objeto, cada relación, cada objetivo se convierte en un interrogante. ¿De verdad me sirve esto? ¿O es solo parte de la multitud? Al afrontar estas preguntas, también se revelan los excesos mentales, preocupaciones innecesarias, recuerdos recurrentes del pasado, miedos ficticios sobre el futuro. A medida que se acumulan, la mente se vuelve ruidosa. Pero la simplificación comienza con el reconocimiento de estas cargas. Y esta conciencia es una limpieza interior. Cada limpieza interior es un paso más hacia el silencio. La simplificación es un viaje de retorno a la propia esencia. Al alejarnos de la ostentación externa, las distracciones y las necesidades artificiales, comenzamos a escuchar nuestra propia voz interior con mayor claridad. Esta voz suele ser baja, porque la verdad no grita, simplemente espera. Y en esta espera se esconde la verdadera paz. El silencio interior es posible no solo con el silencio externo, sino con la simplicidad. Establecer conexiones más profundas con menos cosas. Adquirir más conciencia con menos pensamiento. Mostrar más comprensión con menos reacción. Estos son los sutiles reflejos de la simplificación. La mente simplificada ya no se dirige a su entorno, sino a su centro. Y el centro está en silencio. El ruido está en los márgenes. Desde la perspectiva estoica, la simplificación no es solo una elección de vida, sino también un imperativo moral. Según los filósofos estoicos, para vivir una vida virtuosa, una persona debe estar libre de dependencias externas. Como dijo Epicteto, si te entristece perder algo, recuerda que te gobierna. Esta idea describe la esencia de la simplificación. Todo exceso puede alienarte de ti mismo. La simplificación estoica se da tanto a nivel material como mental. Marco Aurelio se recuerda repetidamente en sus notas personales. Nuestras necesidades reales son muy pocas, porque sabe muy bien que el exceso esclaviza la mente y aliena a la persona de su esencia. La simplificación estoica es también una forma de liberación, porque para los estoicos la verdadera libertad no consiste en cambiar las condiciones externas, sino en transformar la actitud interior. Un estoico no necesita lujos. Sabe que la felicidad no es externa, sino interna. Por lo tanto, para el estoico, la simplicidad no se trata solo de vivir con sencillez. Se trata de vivir conscientemente, libre de excesos y alcanzar la claridad mental. El estoico que simplifica también libera su mente de deseos, ambiciones y miedos innecesarios. Así, la mente se aquieta. En este silencio nacen el verdadero conocimiento, la conciencia y la paz. El arte de la simplificación abre la puerta al silencio interior y llena la vida de sentido. Donde disminuye el ruido, aumenta la atención. Donde se elimina el exceso, surge la esencia. Y cuando la mente está en silencio, la vida ya no grita, solo susurra. Para escuchar este susurro es necesario simplificar, tal como descubrieron los estoicos hace miles de años. Menos es más. Y la verdadera paz solo brota en el silencio de la simplicidad. 9. El sonido de la naturaleza. La mente del hombre moderno se ha perdido entre las columnas de metal, la luz de las pantallas y el ruido de los sonidos artificiales. A medida que se aleja de la naturaleza, comienza a olvidar su propio ritmo. Sin embargo, el hombre nunca ha dejado de ser parte de ella, simplemente la olvida. La vida entre muros de hormigón separa al hombre de la naturaleza, así como de su propia naturaleza interior. Sin embargo, el silencio es el primer paso para
o que el hombre escape de este desarraigo, y este silencio se encuentra en la naturaleza en su forma más pura. Al caminar en la profundidad de un bosque o sentarse a la orilla de un río, la mente humana se ralentiza involuntariamente. Los pensamientos siguen el ritmo del ciclo paciente de la naturaleza, el canto de los pájaros, el susurro del viento, con los árboles, el roce de las olas en la orilla. Nada de esto silencia la mente, sino que la devuelve a su propia frecuencia natural. Porque la naturaleza no grita, la naturaleza simplemente sucede. El sonido de la naturaleza es el sonido que más se asemeja a la voz interior del hombre. La naturaleza es una maestra constante para una mente observadora. Los árboles enseñan paciencia. No se apresuran, sino que siempre crecen. Los ríos nos dicen lo que significa fluir. Encuentran su camino y continúan, incluso cuando encuentran obstáculos. El viento nos recuerda el poder de lo invisible. Tiene voz, pero no cuerpo. Las noches y los días muestran la inevitabilidad del cambio. Y todos estos eventos naturales continúan sin intentar controlar nada. La naturaleza nunca mira atrás, ni lamenta el pasado, ni planea, ni se preocupa por el futuro. Está plenamente presente en el ahora. Por eso, la mente humana, en contacto con la naturaleza, regresa a su estado natural, observadora, paciente, sencilla y silenciosa. A medida que la mente se aquieta, la naturaleza comienza a hablar. De hecho, siempre habla. Pero primero hay que acallar para escuchar. Estar cerca de la naturaleza no se limita a sentir paz. Esta cercanía resuelve la confusión mental, calma el corazón y nos recuerda la realidad de la existencia. Las preguntas que constantemente ocupan la mente: ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Tengo el éxito suficiente? Pierden importancia ante la naturaleza. Cuando uno se para frente a una montaña o contempla un cielo estrellado, encuentra aceptación, no una respuesta. Siente que la existencia es suficiente, que nada falta en la simplicidad y la ciclicidad de la naturaleza. Esta sensación silencia la mente porque ya no hay un problema que resolver. Solo existe el estado de ser parte de un todo. Y esta sensación de plenitud llega con el silencio. El tiempo se ralentiza en la naturaleza, los pensamientos se disuelven, la tensión interior disminuye. En este lugar donde la mente aquieta, la vida se ordena por sí sola, porque la naturaleza ya es orden. Desde la perspectiva estoica, la voz de la naturaleza no es solo una paz estética, sino también una manifestación de la razón universal. Para los estoicos, la naturaleza es la expresión más pura del logos, la razón divina que organiza el universo. Hay un principio que Marco Aurelio repite con frecuencia en sus escritos: vivir en armonía con la naturaleza. Esto no significa solo estar cerca de los árboles, significa adaptarse al funcionamiento del universo, al curso de los acontecimientos, al fluir de la vida sin resistencia. La naturaleza es variable, pero no es aleatoria. Al igual que la vida humana, un estoico organiza su propio mundo interior observando el ritmo de la naturaleza. Porque la naturaleza enseña paciencia, aceptación y acción en el momento oportuno. Esto constituye la base del silencio mental. Como dijo Epicteto, acepta las cosas que están fuera de tu voluntad tal como son. Esta aceptación comienza con la comprensión de la naturaleza. Para un estoico, la naturaleza no es solo un trasfondo, sino una maestra. La voz de la naturaleza es una guía para la mente estoica. Una persona que ajusta su mente al ritmo de la naturaleza ya no se deja llevar por la vorágine de los acontecimientos externos. La simplicidad estoica y la armonía con la naturaleza silencian la mente. Hay armonía, no ruido.
y en esta armonía nace el silencio interior. El estoico experimenta este silencio no como vacío, sino como una plenitud virtuosa. Un estoico que silencia su mente encuentra no solo paz, sino también el sentido de la vida en la voz de la naturaleza. 10. Susurro del corazón. Cuando se silencia el ruido de la mente, se escucha otra voz que ha estado reprimida durante mucho tiempo, el susurro del corazón. Esta voz no es fuerte, no grita, no fuerza, pero siempre está ahí, hablando con paciencia y fidelidad desde el interior de la persona. La voz del corazón se diferencia de la voz de la mente porque no contiene juicios. No carga con los arrepentimientos del pasado ni con las preocupaciones del futuro. El susurro del corazón es la expresión de las intuiciones más puras, los sentimientos más profundos, las necesidades y anhelos reales. Pero para alcanzar esta voz, primero hay que resolver la confusión de la mente. Porque la voz de la mente está constantemente calculando, cuestionando, buscando aprobación. La voz del corazón, en cambio, solo informa. No te dice qué debes hacer, sino que te dice suavemente qué necesitas, qué amas, dónde eres libre. Escuchar el susurro del corazón requiere valentía, porque esta voz a veces es completamente contraria al curso de tu vida actual. La mente puede resistirse con lógica diciendo, pero este trabajo es seguro, pero esta relación es buena, pero tengo que quedarme en esta ciudad. Pero el corazón puede señalar otra dirección, y cuando una persona permite el silencio mental, percibe esta señal. Esta conciencia primero genera inquietud, porque hay que romper con los hábitos, pero luego comienza una apertura. Escuchar el susurro del corazón es entrar en una armonía más profunda con la vida, porque la voz del corazón representa el estado más auténtico de una persona consigo misma, más allá de los deseos individuales. Esa voz llama a la persona a su propia esencia, la dirige no a estar en el camino, sino a sentirse en casa. Escucha la ligereza del alma, no los cálculos de la mente, y esta escucha es el presagio de grandes transformaciones en la vida. La mayoría de las personas viven al revés porque están alejadas de la voz de su corazón. La mente encuentra diversas maneras de suprimir el susurro del corazón. El ajetreo constante, el ruido de las redes sociales, la búsqueda del éxito, la necesidad de aprobación, los miedos, las evasiones, pero el corazón no deja de hablar. A veces se recuerda a sí misma a través de un sueño, a veces en la letra de una canción, a veces en un momento de silencio. La voz del corazón no se puede reprimir, solo se puede silenciar temporalmente. Y finalmente, en cierto momento de la vida, ya sea en una crisis o en una profunda soledad, resurge. Cuando la mente está en silencio, esa voz da dirección. Dice, este no es el lugar. Este no es el lugar. Pero también da esperanza. Podría ser aquí. Eres libre allí. Escuchar el susurro del corazón puede parecer valentía visto desde fuera, pero en realidad es una rendición. Es rendirse a la voz de la vida, a su propio ritmo. Ese ritmo a veces es un período de soledad, a veces un nuevo comienzo, pero siempre es genuino. Desde la perspectiva del estoicismo, el susurro del corazón es la voz de la mente interior que está en armonía con la naturaleza. Los estoicos argumentan que las pasiones y las influencias externas oscurecen la mente y que el alma solo puede clarificarse a través de la razón. Sin embargo, la guía interior del estoicismo se superpone con lo que hoy llamamos la voz del corazón. Marco Aurelio aconseja a menudo ser fiel a la naturaleza interior.
Si la voz interior te llama a lo natural, síguela. Esta naturaleza es una simplicidad que no se ve contaminada por las emociones, pero que no las niega. La mente estoica no es insensible al mundo exterior, no es simplemente dependiente. Esto abre el camino para escuchar el susurro del corazón con mayor claridad. Epicteto, por otro lado, enfatiza que una persona solo es responsable de lo que lleva dentro. Esta voz interior es también la fuente de las virtudes estoicas: sabiduría, coraje, moderación y justicia. Escuchar el susurro del corazón significa recurrir a vivir estas virtudes. En el estoicismo, las emociones no se reprimen, se transforman. De igual manera, la voz del corazón no es solo una emoción, sino un conocimiento interno que llama a la acción. Cuando un estoico escucha la voz del corazón, la pone a prueba con la lógica, pero no la rechaza, porque esa voz forma parte de la razón universal, y donde la mente guarda silencio, se escucha la voz del logos, es decir, el orden universal. Esta voz a veces es lo mismo que el susurro del corazón. El susurro del corazón no es solo una percepción emocional, sino, para los estoicos, la voz de la armonía con la vida. Silenciar la mente es un prerequisito tanto para la escucha como para la sintonía. Y en ese silencio, una persona comprende verdaderamente por primera vez lo que su corazón ha estado diciendo durante mucho tiempo. 11. Soltar el control. La vida puede parecer un área que uno constantemente desea controlar. En cada momento de la vida diaria, la mente humana intenta gestionar, organizar, planificar y asegurarse de que todo salga bien. Sin embargo, este deseo constante de control crea tensión en la relación de una persona con la vida. La tendencia de la mente a controlar a menudo se opone al flujo natural de la existencia. Muchas personas luchan por obtener el control en todos los aspectos de la vida, pero de hecho, cuanto más intentan controlar, más sienten que pierden. Temen la falta de control, pero experimentan la mayor libertad solo cuando pueden soltar el control. Soltar el control significa aceptar la vida tal como es. La constante planificación del futuro, el análisis del pasado y el juicio sobre la situación actual de la mente eventualmente llevarán a la persona al agotamiento. Pero la vida no es algo que se pueda controlar y dirigir constantemente. Soltar. El control es, en cierto sentido, rendición, pero esta rendición no es pasividad, sino el resultado de una profunda conciencia y una decisión consciente. Aunque no sepamos exactamente cómo resultará todo, vivir el momento que nos ofrece la vida, aquietar la mente y confiar en este fluir es el camino hacia la verdadera libertad. Este proceso de soltar trae una profunda paz interior. Al soltar el control, la persona se adapta al orden y ritmo natural de la vida. En lugar de intentar constantemente mantener la mente en un esfuerzo, confiar en el fluir de la vida lleva a la relajación y el equilibrio interior. Una persona aprende a soltar conscientemente, aceptando las cosas que no puede controlar. Este proceso requiere paciencia, porque soltar el control a menudo revela los mayores miedos y ansiedades. La mente despierta con una sensación de inseguridad. ¿Y si todo no sale bien? ¿Y si pierdo? ¿Y si fracaso? Sin embargo, la esencia de soltar el control es comprender que el miedo a perder también es una ilusión. La calma mental es un espacio donde la persona hace las paces con sus ansiedades y miedos y aprende a vivir de una manera que gira en torno a ellos. Soltar el control también significa liberarse de nuestras dependencias emocionales. El deseo de control de la mente a menudo depende de factores externos. Una persona puede intentar controlar su comportamiento, el resultado de un evento o el rumbo de una relación.
Sin embargo, el verdadero control proviene de encontrar la calma y el equilibrio interior. No puedes controlar lo que sucede en la vida, pero sí puedes gestionar tus propias reacciones. Las emociones que sientes ante cualquier evento o situación son un reflejo de tu estado mental actual. Aunque no es posible controlarlo todo en ese momento, sí es posible mantener la mente en calma. Lograr este control es rendirse al fluir natural de la vida. Silenciar la mente es participar en este flujo y simplemente observar los eventos. Desde una perspectiva estoica, dejarse llevar está en completa armonía con las virtudes estoicas. Los estoicos argumentan que no está en manos de una persona controlar los eventos y situaciones del mundo externo. Epicteto expresó claramente este principio al decir: las cosas que no están bajo tu control no deberían perturbarte. El estoicismo enseña que lo único que podemos controlar son nuestros propios pensamientos y reacciones. No resistirse al fluir natural de los acontecimientos, aceptarlos y mantener la paz interior son principios fundamentales del estoicismo. Marco Aurelio afirma: controla tus pensamientos, pues son tu verdadero poder. Y explica que la mente y el control interior abren las puertas a la verdadera libertad. Este control interior puede no tener el poder de cambiar el mundo exterior, pero la capacidad de aquietar el mundo interior es el mayor control disponible para cada individuo. Una persona puede no ser capaz de cambiar el mundo exterior, pero sí puede controlar su propia paz interior y sus reacciones. Esto significa que debemos esforzarnos no por controlar, sino por soltar en el momento oportuno. Soltar con control es hacer las paces con la vida. Ir más allá del deseo de controlarlo todo es adaptarse al fluir de la naturaleza y la vida. El estoicismo define esta armonía como una vida virtuosa. Abandonar la mente permite aceptar la verdadera naturaleza de la vida y encontrar la paz interior. La verdadera libertad no reside en controlar el mundo exterior, sino en estar en paz con el mundo interior. 12. Transformación en silencio. Aunque al principio el silencio pueda parecer un vacío, este vacío puede ser en realidad un espacio que alberga los significados más profundos y ricos de la vida. Cuando la mente humana está constantemente ocupada con el ruido, este le impide ver el significado y la belleza de la vida. La confusión de la mente se centra en el mundo exterior y le impide explorar profundamente su interior. Sin embargo, el silencio es una oportunidad que permite a la persona redescubrirse a sí misma y reencontrarse con su naturaleza. Porque en el silencio, todos esos pensamientos artificiales de la mente se dejan de lado, y el alma y el corazón comienzan a escucharse con mayor claridad. Este es el comienzo de una transformación. La transformación ocurre no solo en el mundo exterior, sino también en el interior. Silenciar la mente te permite reencontrarte contigo mismo y encontrar tu verdadero yo. La mayoría de las personas están tan acostumbradas al ruido interior que el silencio puede resultar extraño y perturbador al principio. Porque el silencio te hace enfrentarte a tus propias profundidades. Te encuentras cara a cara con tus propios pensamientos, miedos y emociones. Cuando el ruido de la mente se detiene, te das cuenta de tu verdadero yo. Al principio, puede que esto te parezca una experiencia desafiante. Sin embargo, con el tiempo, el silencio cobra mayor significado. El silencio ofrece un espacio de reflexión. A medida que la persona comienza a observarse en este espacio, los sonidos y las presiones del mundo exterior se vuelven menos efectivos. Escuchar las voces internas, ver sus sentimientos con mayor claridad y percibir los detalles que no había
Percibido en el caos anterior, es el momento en que comienza la transformación. Esta transformación es una transición a un estado de armonía interior. Pensamientos, recuerdos y emociones momentáneas se acomodan gracias al silencio. La persona desarrolla una comprensión más profunda de sí misma. Lo más importante en este punto es que la persona transforma la relación que establece consigo misma. Comienza a tener más respeto y amor por su propio mundo interior. Una persona mentalmente sobrecargada solo puede liberarse de sus cargas a través del silencio. Este es un proceso en el que se alivian no solo los pensamientos, sino también las cargas emocionales. El silencio ayuda a la persona a recuperar el equilibrio perdido y a mantener el control sobre su vida. La transformación en silencio también elimina la dependencia del mundo exterior. En lugar de dejarse llevar por recuerdos del pasado o preocupaciones futuras, la persona experimenta el presente con mayor realismo. El silencio permite expresarse con la mayor honestidad. La mente deja de juzgar constantemente los acontecimientos y a las personas. En cambio, surge la aceptación y la comprensión. La persona percibe y acepta no solo el mundo exterior, sino también el caos interior. Epicteto afirma que solo puede controlar sus propios pensamientos y acciones. Esto garantiza que el caos y los desafíos del mundo exterior se vuelvan insignificantes. La esencia del estoicismo reside en que la persona alcanza su propia paz interior y controla sus reacciones emocionales. El silencio es precisamente el medio para encontrar este control interior. Un estoico no reacciona ante el caos de la vida. En lugar de observar la actividad constante de la mente y reaccionar a ella, acepta esos pensamientos tal como son y los deja pasar. Como dijo Marco Aurelio, mantén la mente en silencio para que el mundo exterior no te perturbe. Este enfoque refleja plenamente el pensamiento y la práctica estoicos. El silencio es necesario no solo para que el estoico alcance la paz interior, sino también para tener una actitud más sana hacia el mundo exterior. Los estoicos argumentan que es una virtud poder controlar las reacciones emocionales ante los acontecimientos externos y aceptarlos. El silencio es la manera más efectiva de lograr este control. Como enseñó Epicteto, los acontecimientos externos no están bajo tu control, pero tienes el poder de controlar el impacto que tienen en ti. El silencio es la clave para obtener este poder, para evitar los excesos emocionales y para alcanzar la paz interior. Un estoico puede actuar con mayor eficacia cuando la mente está en silencio, cuando no se deja llevar por las fluctuaciones pasajeras de las emociones. El hombre actúa con calma interior, no con el caos externo. La transformación en silencio no es solo una evolución interior, sino también un proceso de entrega al fluir de la vida. En un mundo donde la mente está en silencio, donde las emociones y los pensamientos son transitorios, el hombre descubre el verdadero poder de su corazón y alma. Esta transformación combinada con el estoicismo le permite aceptar la vida tal como es y abrazar su poder interior. 13. Una vida silenciosamente organizada. Silenciar la mente inicia un proceso significativo de cambio tanto en el mundo interior como en el exterior. El ruido mental y la confusión son fuerzas poderosas que afectan nuestras vidas a cada instante. Estos ruidos pueden llegar a ser tan intensos que a veces pensamos que hemos perdido el sentido de la vida y que todo se ha vuelto más complejo. Sin embargo, cuando la mente está en silencio, todo comienza a organizarse de forma natural. Mientras una persona alcanza la paz interior, también establece un equilibrio más sano y productivo en el mundo exterior.
Esta vida silenciosamente organizada tiene un profundo significado en su simplicidad. Detener la mente inicia un proceso de purificación interior, y en lugar de oponernos al flujo de la vida, comenzamos a actuar en armonía con él. Cuando silenciamos el ruido mental, puede surgir inicialmente una sensación de vacío interior. Este vacío puede ser perturbador al principio porque el pensamiento constante al que estamos acostumbrados ha desaparecido. Sin embargo, este vacío es en realidad una oportunidad para que la persona regrese a su propia esencia, porque cuanto más confusa y compleja es la mente, más complicada y desafiante se vuelve la vida. A medida que los pensamientos fluyen interconectados, podemos incluso sentirnos confundidos sobre qué hacer, con quién comunicarnos o qué decidir. En el momento en que la mente se aquieta, toda esta confusión desaparece. Tenemos una perspectiva más clara, desarrollamos una mayor conciencia de nuestros pensamientos, sentimientos y vida. La organización silenciosa de la vida requiere un cambio interno antes de un cambio externo. Mucha gente espera que las cosas cambien en el mundo exterior. Sin embargo, el verdadero cambio comienza en nuestro mundo interior. Cuanto más confusas y abarrotadas estén nuestras mentes, más confusión y desorden sentiremos en nuestras vidas. El esfuerzo y la lucha constantes de la mente crean una tensión innecesaria. Sin embargo, la vida cobra forma de forma natural, cuando la mente se aquieta. Cuando una persona deja de intentar e intervenir, todo encaja. Silenciar la mente es, en cierto modo, aceptar el equilibrio que existe en el universo. La persona comprende la esencia de sí misma y del mundo que la rodea. Esta conciencia permite que surja un orden. Desde la perspectiva del estoicismo, esta transformación coincide con la esencia del pensamiento estoico. Los estoicos argumentan que una persona no puede controlar los eventos del mundo externo, pero sí puede controlar sus estados internos. Mentalmente, las reacciones a las condiciones externas son una elección personal, según los estoicos. En las enseñanzas de Marco Aurelio se enfatiza que la paz interior y la calma pueden existir independientemente del mundo exterior. La filosofía fundamental del estoicismo es la idea de que todo tiene una razón y solo podemos elegir cómo reaccionamos. Esta idea transforma la actitud del individuo hacia los eventos externos de la vida. En este punto, es fundamental silenciar la mente, ya que para un estoico, las reacciones a las condiciones externas determinan si el individuo es virtuoso o no. En lugar de permitir constantemente que los pensamientos y las emociones interfieran, el individuo solo discierne lo que puede controlarse y lo que debe aceptarse. Silenciar la mente, desde una perspectiva estoica, no significa rechazar todo, el caos de la vida, sino la capacidad de aceptarlo correctamente. Como dijo Epicteto, hay una virtud en las cosas que suceden, acéptalas como son. Volver al silencio es coherente con esta comprensión, porque ordenar la vida no es solo una reacción a las condiciones externas, sino también un retorno al propio mundo interior. Cuando la paz mental se combina con la sabiduría interior que sugieren los estoicos, una persona tiene el poder necesario para aceptar y afrontar todo tipo de dificultades del mundo exterior con virtud. Silenciar la mente es el proceso de entregarse al fluir natural de la vida. El estoicismo enseña cómo lograr esta entrega de forma virtuosa. La paz interior y una actitud sana hacia el mundo exterior son los resultados naturales de este proceso. Cuando una persona silencia su mente, la vida cobra forma de forma silenciosa y ordenada. Este orden permite a cada individuo encontrar la virtud y la paz natural que lleva en su esencia.
En este video descubrimos cómo podemos silenciar nuestras mentes y cómo este silencio genera transformación en nuestras vidas. Si quieres apoyar nuestro canal pagando, puedes hacerlo eligiendo el plan que prefieras en el botón Unirse. Si quieres apoyarnos gratuitamente, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestro canal y dándole me gusta a nuestros videos. Hasta nuestro próximo vídeo, sed estoicos y manteneos felices.